Estimados amigos, amados hermanos, en este tiempo quiero enviarles un saludo desde aquí, desde el sur de California, desde la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange, donde está haciendo un poquito de frío. Estamos pasando unos días un poquito nublados, lluviosos, de frío. Pues se acerca la Navidad y el fin de año y la temperatura baja un poquito. Reciban un saludo a todos ustedes. Y aprovechando este tiempo, quisiera hacer otra reflexión en relación a el espíritu que se mueve en este tiempo, porque es un espíritu lo que se está moviendo. Tal vez no lo hemos abordado en otras oportunidades, en otras épocas, en otra season, ¿verdad? En otro tiempo, pero creo que ha llegado el momento de abordar un tema que aborda, nos demuestra que se está moviendo un espíritu. Siempre se ha movido un espíritu en este tiempo. Es el espíritu de la idolatría. Para eso tenemos que remontarnos un poquitito al libro de Génesis. Génesis en el capítulo 3, en el verso 1, donde sucedió un evento que cambió la vida de la humanidad, el evento de la tentación. Ustedes han de recordar que dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Bueno, al abordar este tema, lo que queremos es dejar un depósito en todos ustedes, hermanos de la obra de Orange y hermanos cristianos que aunque sean de otros ministerios, nos estén sintonizando, dejar un depósito de conocimiento en ustedes, porque es muy fácil caer en esta tentación, en este tiempo donde este espíritu, esta serpiente se está moviendo con una tremenda astucia. En primer lugar, yo no sé si ustedes se han hecho la pregunta, ¿de dónde viene la serpiente? Algún niño me preguntó eso alguna vez. Estábamos en una actividad en un parque y recuerdo que miraba a los hermanos encargados de lidiar con los niños, ¿verdad? Y acerqué a oírlos. Y entonces la persona encargada dijo: mire, ese es el pastor. Si alguno quiere hacerle una pregunta. Y hubo dos niños que me hicieron dos preguntas que me hicieron un poco como tambalear, porque ¿cómo explicarle a un niño quién hizo a Dios? La primera pregunta. ¿Quién hizo a Dios? ¿Cómo explicarle a un niño eso? Bueno, la otra pregunta fue: ¿de dónde vino la serpiente del huerto? ¿Dónde estaba? ¿Dónde vivía? Y tener que armarme de argumentos para poder explicarle a un niño cosas que a veces cuesta explicárselo a un adulto, ¿verdad? Pero hoy quiero abordar un poquito estos temas con usted. Obviamente la serpiente no era parte de esta creación. Cuando lo leemos despacito, el tremendo problema es las traducciones. No existe una traducción perfecta. Estaba comentándole aquí a mi hija que al preparar este material me fui a buscar, por supuesto, a investigar en los diccionarios y en las enciclopedias. Y me encontraba que el doctor Spiro Zodhiates en su diccionario comienza diciendo: raíz de la palabra que no se usa. Y cuando ellos dicen eso, raíz de la palabra que no se usa, quiere decir, es una lengua que no se está hablando. Es una lengua muerta, ya no se usa. Y sigue diciendo en la explicación: es un concepto difícil de explicar porque no es familiar para nuestra cultura.
Y eso es lo que pasa con muchas de estas traducciones, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos hablando un poquito de Génesis 1:2, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Así dice la versión Reina Valera, desordenada y vacía. Pero la versión de las Américas dice, estaba sin orden. No dice desordenada, dice sin orden. Y resulta que en hebreo no es lo mismo. Pero el traductor, como tradujo al español, muchas veces a inglés o a otro idioma, él halló que desordenado y sin orden es lo mismo. Pero en el idioma hebreo no es lo mismo. Cambia. Es distinto. Esos son los problemas con los que se encuentran los traductores. No es que haya una traducción mala. Es que muchas veces el traductor tiene que escoger entre muchísimas opciones que le presenta una palabra. Y a veces no es exacta y ahí nos desvía un poquito. Por ejemplo, vamos a mirar aquí, leerlo un poquito despacio para entender esto. Dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Cuando usted lo lee en hebreo, cuando usted lo estudia con una persona lingüista, se está dando cuenta que está diciendo que la serpiente no es de la creación que Dios había hecho en el campo. No era parte de la creación de esos animales. La serpiente viene de otro lado. La serpiente viene de otra creación. Dice, y la serpiente era más astuta. ¿Por qué cree que era más astuta? ¿Por qué se imagina que de todos los animales del campo de esta creación, ella era más astuta? ¿Por qué era más astuta? Porque no era de esta creación. Eso es lo que quiere decir. Por eso yo sé que traducir la Biblia es mi respeto con los traductores, si se equivocan o no se equivocan, debo mantenerles un respeto porque es una tarea de veramente titánica lograr una buena traducción, apegarse lo más que se puede al concepto. Y la serpiente era más astuta. Vamos a parar ahí. Comenzamos con una expresión nueva que dice que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Está hablando de los animales que el Señor había hecho en la tierra. Entonces, cuando dice que era más astuta, era porque era diferente. No era de la misma creación. Entonces, ya usted sabe que viene la tentación, porque le pregunta a la serpiente, como era una astucia que no era terrestre. Por eso, la creación terrestre no tenía acceso a ese tipo de astucia, de sabiduría. Es que tremendo cuando el Señor Jesús les dice a los discípulos, sean astutos como la serpiente, inocentes como las palomas. Pero dice astuto. Y cuando estamos hablando de serpiente, fíjese que no está hablando de una serpiente, por favor, no está hablando de una serpiente como la serpientilla esa, la coral o la boa. No, está hablando de una serpiente tipo dragón. Se llama la serpiente del tajú y del bajú, o mejor dicho, del tohu y el bohu. De ahí viene del lugar. Pues, para contestarle al niño que me preguntó, ¿de dónde llegó la serpiente? Yo le tendría que haber contestado, viene del tajú y del bajú. Viene del tohu y el bohu. Son palabras hebreas. De ahí es donde venía. Por eso era tan terriblemente astuta. Entonces, ya usted sabe que la mujer le respondió, dice el verso 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Estoy leyendo la versión de las Américas. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Ve, es que esas son las palabras que uno lee en español, pero leerlo en español, leerlo en inglés, leerlo en los idiomas contemporáneos, no te dice el concepto que está tratando de comunicar. Cuando está diciendo del árbol que está en medio del huerto, usted se imagina que es que está en el centro, ¿verdad? Lo que quiere decir es que es el árbol más importante,
porque está en el medio, está en el centro, y en el centro está siempre lo más importante. El árbol más importante era ese. Todo lo que está en el centro. Por eso qué interesante cuando allá en Ezequiel 28, hablando del sello de la perfección, le dice que tú andabas en medio de las piedras de fuego. Y no era que andaba caminando, era que él era el importante, él era el principal. Estar en el centro significa que es el principal. Cuando fuimos a China, hace ya varios años de eso, me llamó la atención que el la palabra china, es una velita con un palito en el centro. La gente no entiende qué quiere decir eso en chino. Es una vela con un palito en el centro. Eso quiere decir que China para ellos eso quiere decir que es el más importante, es el centro. Entonces, entendiendo ese concepto, podemos ver que le dice en el verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio. Una cosa es estar en medio, otra cosa es estar en el centro, pero para los traductores se encuentran con ese problema. Para este traductor es lo mismo estar en medio que estar en el centro. Pero estar en el centro te da la idea más clara de que es el centro de todo, que es el importante. ¿Ve? Ese árbol era importante, dice. Ha dicho Dios, no comerás de él y no lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Vino con una palabra de contradicción. ¿Qué es lo que quería la serpiente? La serpiente quería que el hombre, por medio de la mujer, por eso, cuidado mujeres, el hombre, el ser humano, que era el encargado del huerto, era el que Dios había delegado como administrador del huerto, cambiara la palabra que Dios le había dado por la palabra nueva que le traía la serpiente, entre comillas, ¿verdad? Eso está tremendo. En otras palabras, lo que estaba buscando la serpiente era que el hombre dejara la palabra de Dios por su propia palabra. Estaba buscando la idolatría. Y desde ahí viene el problema de la idolatría. La idolatría constituyó y lo pone la lectura en el momento en el que la mujer cree más a la serpiente que a Dios, que le había dicho que el día que comiera del árbol iba a morir. En el momento en el que la mujer le creyó más a la serpiente, entre comillas, fue porque se hizo adoradora, servidora de la serpiente. Entró en idolatría. Por eso, cuando usted lo lee en el libro de Éxodo, capítulo 20, el verso 5, dice, no los adorarás ni les servirás. Adorar significa servir. Y en el momento en el que la mujer creyó más la palabra de la serpiente, se convirtió en servidora, en adoradora de la serpiente, del dragón, porque era un dragón, y por eso entró en idolatría, y a causa de la idolatría fueron echados del huerto. ¿De dónde venía la serpiente? Voy a leer aquí la versión Reina Valera de Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Dice, apunte, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué verso más largo? Tiene demasiadísimo este verso. Este verso puede pasar años uno explicándolo.
Cuando aquí dice, y la tierra estaba desordenada, apunte, esa palabra es 84:14. Es la palabra tohu. Algunos pronuncian tahu, pero es tohu. En hebreo le dicen tohu. Dice tohu. Y la palabra vacía es la palabra 922, bahu o bohu. Eso es interesante. De ahí viene la serpiente, del desorden y la vacuidad. Cuando dice la palabra desordenada, tiene una serie de palabras equivalentes con las que tiene que jugar el traductor para poder poner ahí desordenada. ¿Ve? Significa desorden. También significa vacuidad. También significa como un lugar de desperdicios. También significa desierto. Desierto. Yermo. Algo que es improductivo. Algo que es estéril. Algo que es yermo es algo estéril. De ahí viene la serpiente. Por eso, qué interesante cuando dice voz del que clama en el desierto. Y a veces no comprendemos de qué está hablando. La voz de Elías, ¿ve? La voz que clama en el desierto, porque el Espíritu del Señor se movía sobre todo ese tajú y bajú, se movía sobre ese desorden, esa vacuidad, sobre ese lugar desordenado, sucio. Es como una basura, algo que no vale nada. Así lo había dejado al que lo habían encargado de cuidar esa creación. De ahí viene la famosa serpiente, que no es cosa más que un dragón. Esto lo digo como ilustración para ustedes, porque en el momento en el que la mujer Eva cambió la palabra que Dios le dio por la palabra del dragón, por la palabra de la serpiente, de esa creación que vino a hacerla caer. En ese momento fue donde entró el hombre en idolatría. Esto es importante porque de ahí vino Caín. Por eso es que Caín es hijo del maligno. Primera de Juan, vamos a leerlo. Primera de Juan, si usted quiere acompañarme, que estoy en Primera de Pedro. Primera de Juan, el capítulo 3 de Primera de Juan. Dice el verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué lo mató? Dice que porque sus obras eran malas, pero ahí dice que era del maligno. Entonces, ¿no era que era de Adán? ¿No dice que el papá era Adán? ¿Cómo es que aquí dice que era del maligno? Porque la idolatría es adulterio. La idolatría es infidelidad. La idolatría es traición. Por eso Dios no se lleva con los traidores. Dios no se lleva con la gente que se levanta en rebelión contra su autoridad. Y hoy día es interesante darnos cuenta qué importante es entender este concepto, porque estamos a punto de comenzar el año 2024. Y yo me imagino que toda la gente le va a ir a pedir a Dios bendición para este año. Se van a dar el brindis de año nuevo y van a decir salud, dinero y amor, como en el mundo se hace. Y en la iglesia, pues, se profetiza muchas veces la bendición del año. Pero ¿qué pasa cuando andamos en desorden? Tohu y bohu. Tahu y bahu. De donde viene la serpiente, del desorden. ¿Qué pasa cuando estamos en idolatría? Y estos son tiempos fáciles para caer en idolatría, y por eso les traigo el tema.
La idolatría es realmente el adulterio del mundo espiritual. Eva tenía un Dios. Dios, el que la creó, era su Dios y le dio su instrucción. Y mientras Eva se mantenía en ese pacto, porque esa instrucción era un pacto, mientras ese pacto prevalecía y Adán y Eva permanecían en obediencia, entonces lo que sucedía era que Dios cumplía con ellos. Era un pacto. Pero en el momento en el que llegó la serpiente y la convenció y la persuadió con astucia de que aquella otra palabra no era la verdad, entonces hizo que la creación, Adán y Eva, entraran en un adulterio contra el Dios de su pacto. Y por eso las consecuencias de un Caín que viene dañado, hijo del maligno, engendrado por el maligno. Interesante todo esto. Eso es tema para otro más adelante. Son temas para más adelante. Engendrado por el maligno, Caín. Y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo dice ahí que era del maligno si el papá era Adán? ¿Estás seguro que el papá era Adán? ¿Estás seguro? Bueno, estos son temas que tenemos que revisar. Quiero entrar a decirle las consecuencias de la idolatría. Por eso es que tiene consecuencias terribles la idolatría. Y consecuencias terribles que producen una maldición generacional. Cuando usted va al libro de Éxodo, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, Dios le está dando a Moisés el decálogo de los 10 mandamientos. El segundo mandamiento, el primero es más importante porque dice ahí, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Mire cómo comienza. Y dice, no te harás ídolo. Y comienza a darle a la idolatría. Hablando de los ídolos, en el verso 5 le dice, no los adorarás ni les servirás, que fue lo que hizo Eva. En el momento que le obedeció a la serpiente, en ese momento le estaba sirviendo a la serpiente, que es decir, le estaba adorando a la serpiente, adorando al dragón. Es tremendo, ¿verdad? Dice, no te harás ídolo. Y en el verso 5, no los adorarás, ni los servirás. Además, cuando dice no los adorarás, yo estoy usando la versión de las Américas, explica en la bastardilla, no te inclinarás a ellas. No te inclinarás. Entonces, cuando ella le hace caso a la serpiente es porque suplantó la palabra de Dios por la palabra de la serpiente. Y como adoraba a Dios, ahora terminó adorando a la serpiente, idolatría. Sustituyó a Dios por la serpiente. Esa es la terrible consecuencia y por eso, ¿dónde vino la consecuencia? En la generación. Mire cuántas generaciones tuvo Caín después, antes de que naciera el hijo que suplantó a Abel. Es que tremendo que está todo esto. ¿Por qué? Porque trae maldición generacional. La idolatría trae maldición generacional. Dice, no los adorarás, no te inclinarás delante de ellos, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, si es que eres cristiano, ¿verdad? El Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí viene la maldición generacional. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me menosprecian, de los que me cambian a mí por otro Dios, de los que me son infieles, de los que cometen adulterio con Dios. Eso es lo que está diciendo. Idolatría
es el adulterio contra Dios. Eso es todo. Por eso, ¿qué es lo que viene? Maldición en la generación. ¿Por qué fue que le pusieron a Abraham la señal de la circuncisión? Porque lo que Dios andaba buscando era una generación para él. Por eso es que en su órgano masculino tenía que cortarse el prepucio para que se recordara que lo que Dios quería y esperaba de él era una generación, un pueblo, una descendencia. Pero qué tremendo cuando se rompe el pacto. Qué tremendo cuando no entendemos lo que significa respetar un pacto. Cuando significa ir detrás de otros dioses. Y ahí es donde yo empiezo a trabajar un poquito con usted. Eso es tan importante, lo de la idolatría. Porque incluso allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos, capítulo 15, versos 28 y 29, cuando hay un problema con los gentiles que los están tratando de hacer judaizantes ahí, les están tratando de hacerlos mesiánicos, entonces les mandan una carta diciéndoles, no se dejen engañar. Ustedes solo tienen que guardar 4 cosas. La primera es la idolatría. La primera, idolatría. No coman cosas sacrificadas a los ídolos. La segunda, no coman sangre. No coman moronga. No coman morcilla. La tercera, no coman cosas ahogadas. Animales que mueren ahogados. No, eso no, por alguna razón que no, eso no voy a explicarlo hoy. Y por último, de los pecados sexuales. De eso está hablando. Solo esas 4 cosas. Pero comienza con la más importante, idolatría. Eso es demasiado importante, especialmente en el tiempo de Navidad. En este tiempo de Navidad, que qué bonito que hay que poner ahí la hoguera, el fireplace, se mira bonito, ¿verdad? Y el arbolito de Navidad. ¿Qué es lo que sucede? Que el pueblo de Dios cae en adulterio fácilmente durante la Navidad. La Navidad es un tiempo de idolatría. Se ha convertido, como todo lo convierte la serpiente, como el dragón ese siempre convierte la verdad en mentira. Trata de persuadirlo a usted de que es lo mismo, pero no es lo mismo. En el tiempo navideño, la mayor parte de la gente que profesa ser cristiana, incluyo católicos, incluyo evangélicos, incluyo pentecostales, la mayoría, no digo que todos, pero la inmensa mayoría caen en actos idolátricos. Y uno de los actos idolátricos más comunes es el árbol de Navidad. Yo diría que si ponen un arbolito ahí como ponen una mata, menos mal, pero no. Fíjese que no lo ponen de adorno. Lo ponen en el centro. Por eso estoy hablando del centro. El árbol del centro. Ese árbol que está en el centro del huerto, de ese no hay que comer, dice la mujer, ¿verdad? Y en el centro de tu casa pusiste un árbol. Lo convertiste a ese árbol en el centro. ¿Por qué no lo pones a un lado, una esquina ahí? ¿Por qué lo tienes que convertir en el centro? Lo estás convirtiendo en lo más importante. Un palo, un leño, un madero sustituyó a Jesús. Se llama idolatría. Y créanme, no tengo el espíritu legalista de condenar, de juzgar y condenar a los que ponen árbol de Navidad. Yo no puedo condenar, no puedo juzgar porque no sé lo que tienen en su corazón. Lo que sí sé es que si convirtieron ese árbol en el centro de su hogar y se ufanan y hacen alarde del arbolito tan lindo que tienen, entonces ese árbol se convirtió en idolatría. Por eso le ponen lucecitas.
Y yo oigo muchas historias en el Evangelio, pero muchas de las historias que yo oigo yo sé que son falsas. Que hablan de Nimrod y que hablan de aquí. Tratan de hacer asociaciones donde no existe. Porque hay gente que no estudia y se limitan a repetir lo que dijeron algunos otros. Y eso yo no lo respeto. Yo no respeto la mentira. No. No. Dios no necesita que le ayuden inventándose unas mentiras. Y eso mucho pasa en la iglesia evangélica. Como oyeron que un profesor dijo una cosa o alguien dijo, el pastor enseñó algo y dijo de Nimrod y de Gilgamesh y esas cosas, entonces empiezan a repetirlo sin saber lo que están diciendo. Yo le estoy diciendo a usted, bíblicamente, por eso vengo con el diccionario Strong, para explicarle a usted los conceptos. El problema es cuando ponemos algo en el centro. Tú que caminabas en medio de las piedras de fuego, no es lo mismo en el medio que en el centro, aunque el traductor había puesto en medio, porque tal vez en español y en inglés tal vez significa lo mismo, pero en hebreo no. En el centro quiere decir que es el más importante. Usted quiere estar en el centro. El árbol del centro del huerto era el árbol más importante. ¿Ok? Sobre alrededor del cual giraba toda la actividad del huerto. Ese era el árbol. El árbol de la vida estaba en el centro y el árbol del conocimiento y del bien y el mal estaba en el centro. Todo lo demás giraba alrededor. No era tan importante. Si usted convierte el árbol de Navidad en el centro de su familia, en el centro de su casa y de su hogar, usted está en idolatría. Tiene que revisar su corazón. Una persona madura no necesita arbolito de Navidad. Eso lo necesita el niño. El niño que le gustan las lucecitas. Ay, mire qué lindo que se ve. Y rompe los regalos. El niño es el que necesita eso. El maduro sabe quién es el centro. El centro es Jesús. Y tal vez con paciencia ayudamos al niño a crecer y decirle, sí, mire, pero ¿sabe qué? El centro de todo esto es el Señor Jesucristo. Está bien que nos alegremos, está bien que hagamos una conmemoración de su nacimiento. No nació el 25 de diciembre, no es cierto, pero bueno, ya que se escogió una fecha, pues permítame explicarle que Él es nuestra luz y nuestra salvación. Hablarles de Jesús. Ojalá aprovechemos una fecha como esta para hablar de Cristo. Dicho sea de paso, por eso en inglés se llama Christmas, porque se refiere a Cristo. No se refiere al árbol de Navidad, se refiere a Cristo. No se refiere al colacho San Nicolás, se refiere a Cristo. No se refiere ¿cómo se llama? A las cosas de los regalos y todo está bien, pero Cristo es el centro, el mayor regalo que nos dio nuestro Padre Celestial fue Cristo Jesús. Y resulta que lo que no es importante termina siendo lo que es importante. Resulta que la serpiente termina siendo obedecida. Resulta que terminamos prestándole más atención al dragón, a la serpiente del Tajú y del Bajú. Le terminamos poniendo más atención que a la palabra de Dios. Ese es el problema de la Navidad. Son tiempos idolátricos. Son tiempos donde la gente que no le explican termina cayendo en idolatría. Tal vez no lo saben, pero eso es lo que están haciendo. Mire qué tremendo, cómo ponen el arbolito y ¿cómo se llama? Los regalitos alrededor del árbol para que los nietecitos estén junticos y entonces el árbol de Navidad, ese es el espíritu del dragón. Ese es el espíritu de la serpiente del Tohu y del Bohu. El Tajú y el Bajú. La serpiente que viene de ahí. Así la hizo tropezar. Mire, yo no creo que hay pecado en que nos sentemos a conmemorar el nacimiento de Jesús. Yo no creo que hay pecado en eso. No hay pecado en que nos sentemos a comer unos tamalitos, pupusas. Ojalá que nos den algún cafecito, algunas aguas frescas por ahí. Y hablar de Dios, hablar de Cristo, hablar de la maravilla que fue la venida del Señor Jesús.
Hasta ahí vamos bien. Pero ya donde metemos a otra cosa más importante que al Señor Jesús, entramos en idolatría. Y fíjate que tremendo, porque eso fue lo que le dijeron los apóstoles del principio. Eran todavía los apóstoles del Cordero, con la excepción de Judas. Hicieron una carta y le dijeron a los gentiles: no, ustedes no necesitan hacerse mesiánicos, ustedes necesitan practicar la circuncisión y andar. No, 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 no. Comiencen por no entrar en idolatría. No coman cosas sacrificadas a los ídolos. Cuidado, se come el árbol de Navidad, porque la gente se lo come, se lo tragan muy bien y están entrando en idolatría. Ese es el tremendo problema. Fíjese que es tremendo. Yo termino diciéndole a usted, cuidado con el árbol, cuidado con los regalos, ¿verdad? Tenga mucho cuidado con los regalos, porque los regalos me dan una señal a mí de tus gastos. Gastos que haces en Navidad, pero son gastos en desorden. Desorden, tohu, de ahí viene la serpiente del desorden, la serpiente de la desolación, viene del desorden. La serpiente del tohu y del bohu, de ahí viene. Y muchos de ustedes se ponen a comprar regalos y empiezan a gastar lo que no tienen, porque la serpiente los está jalando. La serpiente del desorden los está gobernando. Están bajo el poder y están bajo la influencia del dragón que viene del tohu y del bohu. El dragón los está influenciando y por eso gastan y gastan y gastan. No gaste lo que no tiene. Sea ordenado. Ordénese y va a ver que Dios lo va a bendecir. Qué interesante, de esto hay mucho que hablar, pero hay un tema de veras que no quiero dejar de tocarlo. Este tiempo es tan idolátrico, que tengo realmente que advertirle a usted que no vaya a caer en esa idolatría. La gente deja de buscar a Dios. Es tremendo. Dejar a Dios para buscar a Dios. Dejan a Dios por practicar las crismas. Dejan a Dios para dedicarse al arbolito de Navidad. Dejan a Dios para dedicarse a los regalitos. Dejan de buscar a Dios. Eso fue lo que le pasó a Eva. Eva había dejado de buscar a Dios. Y la serpiente que estaba esperando, así como Satanás tentó a Jesús, fue la misma cosa. Nada más que Jesús no cayó en la trampa. Venció a Satanás. Eva no pudo. Sucumbió a la tentación de Satanás. Importante, los regalos, el desorden. Ordena tu economía. Cuente, sepa cómo manejar su dinero. Porque estos son tiempos donde se ponen a hacer gastos y se endeudan innecesariamente. No hay que dejar a Dios para seguir a Dios. Pero como están bajo el influjo y la influencia del dragón, de la serpiente, del tajú y del bajú, por eso es que en este tiempo se mueve la idolatría. Dejan de ir a la iglesia. Eso es lo terrible. Eso es terrible. Hay gente que deja de ir a la iglesia porque para ellos es más importante agarrar ese domingo, ese día de culto, para andar comprando los regalitos. Y por eso entra aquí en idolatría. Allá en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, me gustaría que compartirle un poquitito lo que habla acerca de la idolatría. Capítulo 15, idolatría. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Hacer que la mujer le desobedeciera a Dios. Y le obedecía. Desobedeciéndole a Dios, le obedecía a ella. Desobedeciéndole a Dios, dejaba de adorar a Dios por adorar a la serpiente. Por eso después vino Caín. Esa es la razón que después dice Caín era del maligno.
Caín era de la serpiente. Y dice el profeta, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. ¿Para qué regalitos si le obedeces a Dios o le desobedeces a Dios? ¿Para qué das regalos? ¿Para qué haces sacrificios si en el fondo le desobedeces al Señor? Ni llegas a la iglesia. No buscas a Dios. Y no es la Navidad la palabra que significa natividad. ¿Por qué se llama natividad? Porque habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Se supone que esa era la recordación, pero lo han convertido en otra cosa. La serpiente lo convirtió en otra cosa. Y la utilizó para apartarlo a usted de Dios. Utilizó la Navidad para separarte de Jesús, cuando la idea era todo lo contrario. Por eso pregunta, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, obedecer es mejor que un sacrificio. Qué tremendo. Dice, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Óigalo, porque la rebelión, lo que hizo Eva, es como pecado de adivinación. Y la desobediencia, lo que hizo Eva y Adán, como iniquidad e idolatría. Y mire cómo termina. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, por la palabra de la serpiente, por la palabra del dragón, Él también te ha desechado para que no seas rey, le dicen a Saúl. Estaba leyendo 1 Samuel 15, 22 y 23. A eso lleva la idolatría. Esto es tremendo porque en un tiempo como hoy, que se supone que fue pensado, ideado originalmente para acercarse a Dios, para acercarse la familia al Señor, ahora resulta que lo cambió la serpiente y usa esta fecha de Navidad, esta fecha de fin de Año Nuevo y estas cosas para alejar al hombre de Dios. Cuidado. Este año que viene, 2024, trae muchos desafíos. Este año no hay que ser profeta para saber lo que va a pasar económicamente, que lo que va a pasar políticamente y lo que va a pasar espiritualmente. Y podrá haber palabras y profecías que digan cosas positivas, las cuales yo creo que Dios las puede hacer. Pero para el mundo se acercan días de calamidad. No hay que ser profeta para saberlo. ¿Cómo te vas a enfrentar a ese desafío tú que me estás viendo? Usted que me está oyendo. ¿Se va a enfrentar solo? ¿O se va a enfrentar con una promesa del Señor? Con una palabra de Dios que se la va a cumplir. ¿Cómo se va a enfrentar a los desafíos del 2024? Porque van a ser verdaderos desafíos. Te vas a adentrar en ese año con la bendición de Dios o sin la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece y Él no añade tristeza en ella. Es lo que dice el profeta. La bendición de Dios es la que enriquece y Él no añade tristeza en ella. Si tú quieres bendición de Dios, no caigas en idolatría. No caigas en la trampa idolátrica de la Navidad comercial, de la Navidad mercantil, de la Navidad negocio, la Navidad de los comerciantes. El comerciante siempre se ha querido aprovechar del templo. Por eso el Señor Jesús los agarró y los echó del templo. Les quitó, les botó las mesas. Les desparramó ahí todo el montón de monedas que tenían, botó la producción, las palomas y todo, porque el comerciante siempre se quiere robar la adoración. No. Aprovechemos este tiempo para estar en familia.
Aprovechemos este tiempo para provocar la unión familiar, ya que todo el mundo pues dejan de trabajar y todo, pues ni modo, está bien. Celebremos la conmemoración del nacimiento del Señor Jesús, pero con otro espíritu, espíritu de adoración a Dios, sabiendo que Jesús, diciendo que Jesús y promoviendo a Jesús como el centro en nuestra vida, el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra familia, el centro de nuestro hogar. No importa la condición económica en la que estemos, hacer de Jesús el centro. Si usted permanece fiel al pacto con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él lo va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria. Y acuérdese que es la bendición de Dios la que enriquece y Él no añade tristeza en ello. Haga que su familia se acerque al Señor, especialmente en un tiempo de idolatría. Hay que reflexionar con los hijos, con los nietos, acerca de la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios y de poner a Dios como el centro de nuestra vida. Ya que está ese árbol de Navidad, debo decirle, ese árbol de Navidad no puede ser el centro. El centro de nuestra vida tiene que ser Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. No se aleje de la iglesia, es cuando más necesitas acercarte a Dios. No caigas en la trampa de la idolatría, porque la idolatría genera maldición ancestral, porque eso es traicionar a Dios y dejar a Dios por servirle a la serpiente. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. Lo esperamos el próximo domingo a la 1:30 de la tarde en la obra de Orange. Ahí está la dirección, 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim, para que venga usted a nuestro servicio presencial y en este tiempo que todo el mundo está de idólatra, usted y yo podamos acercarnos a la verdad, acercarnos a Cristo Jesús. Lo esperamos. Gracias, hermanos.